De un libro, un cuento. El hereje, última novela de Miguel Delibes y publicada en el año 1998. Esta obra, ambientada en el Valladolid del siglo XVI, narra la historia personal de Cipriano, un hombre que vivió en un mundo con un contexto político y religioso muy diferente al actual. Además, constituye una poderosa reflexión sobre la libertad de conciencia y el valor de sostener las propias ideas incluso a costa de la vida. En el corazón de Valladolid, en el año 1517, el mismo año en que Lutero clavaba sus teses en Wittenberg, nació Cipriano Salcedo, un niño marcado por la pérdida desde su primer aliento. Su madre, Minervina, murió tras dar a luz, y su padre, Domingo Salcedo, nunca lo perdonó. Para él, Cipriano no fue un hijo, sino el recordatorio cruel de una muerte injusta. Cipriano creció rodeado de silencios. Fue criado por criadas, monjas y tutores, pero sin afecto real. Su niñez estuvo marcada por la honda timidez intensa, una necesidad de cariño que nunca llegaba. Entonces se apegó a personas humildes, como el criado Gracián, y desarrolló una especial compasión por los débiles. Leía en soledad, se preguntaba por Dios y por el sufrimiento. ¿Qué sentido tenía? Y ya desde niño, él se sentía distinto. Buscaba la verdad no en las procesiones, sino en la lectura, no en el dogma, sino en el corazón. Con la muerte de su padre, Cipriano heredó un próspero negocio de comercio de lanas y paños. Pese a su carácter reservado, demostró ser un administrador meticuloso, justo y respetado entre sus socios. Pero a diferencia de muchos comerciantes de su tiempo, rechazaba la corrupción, los abusos y las ventajas ilícitas. Pagaba lo justo, trataba con respeto a los empleados y se preocupaba por el bienestar de los más desfavorecidos. Cipriano prosperó en lo económico, pero seguía sintiendo un vacío existencial. La religión oficial, centrada en el castigo, la confesión constante, el miedo al infierno, no le servían de consuelo. Asistía a misa, como era esperado, pero encontraba en ella un ritual hueco. ¿Dónde estaba el Dios compasivo? ¿Por qué debía comprar indulgencias para salvar su alma? En este mundo de liturgias vacías, Cipriano buscaba lo auténtico y lo encontró en el lugar más peligroso. Porque todo cambió cuando en uno de sus viajes comerciales Cipriano entró en contacto con nuevas ideas. Los escritos de Martín Lutero, los sermones de otros reformadores alemanes y franceses, como Melanchthon o Calvino. Aquellas lecturas hablaban de una relación directa con Dios, sin intermediarios. No hacían falta sacerdotes para rezar, no hacía falta pagar para limpiar el alma. Estas ideas eran heréticos en la España del siglo XVI, pero para Cipriano fueron una revelación. Por primera vez sentía que alguien expresaba lo que él había sentido desde niño. Y así comenzó a reunirse discretamente con un grupo de hombres y mujeres de Valladolid que pensaban como él. Había médicos, nobles, artesanos, mujeres instruidas, todos unidos por una fe diferente, una fe como más íntima, más racional y también más compasiva. Leían juntos la Biblia traducida al español, rezaban en voz baja, reflexionaban, ayudaban a los pobres y eran conocidos como los hermanos de Valladolid. Y no conspiraban contra el rey ni hablaban de rebelión. Solo querían pensar y creer sin miedo. Pero en aquellos tiempos, pensar por uno mismo era una amenaza. La Iglesia
herida por la Reforma protestante, había cerrado filas. En España, la Inquisición volvió a ser despiadada. Vigilaba libros, pensamientos y confesiones. Las delaciones eran anónimas y nadie estaba a salvo. Un día, los hermanos fueron descubiertos, uno a uno arrestados. Cipriano también fue llevado ante un tribunal acusado de herejía. Las celdas del castillo de Valladolid no estaban hechas para el arrepentimiento, sino para quebrar el alma. Le ofrecieron el perdón si se retractaba. Le leyeron pasajes de condena. Lo amenazaron con la excomunión. Le ofrecieron la vida, pero Cipriano se negó. No podía traicionar lo que había descubierto, que Dios no está en el miedo, que Dios está en el amor, que la verdad no puede ser dictada. Y de esa forma fue condenado a la hoguera. Y llegó el día del auto de fe. Las campanas de Valladolid repicaban desde el amanecer. La ciudad se vestía de solemnidad y al tiempo de miedo. La gente salía a las calles, no solo por fervor religioso, sino por temor también a parecer indiferentes. La Inquisición observaba todos los rostros. Se levantó un gran cadalso en la Plaza Mayor, adornado con telas negras, emblemas eclesiásticos y también antorchas. En el centro, el quemadero, una plataforma de madera con los postes para los condenados. Era un espectáculo público, teatral y al tiempo cruel. Los herejes eran exhibidos antes de arder, como advertencia viva de lo que ocurría a quien desafiaba la ortodoxia. Allí fue llevado Cipriano Salcedo, vestido con el San Benito, una túnica infame de los herejes, un capilete cónico decorado con llamas. Su rostro estaba sereno, aunque había perdido peso en las mazmorras. Caminaba con paso firme, sin temblar, como si el fuego que lo esperaba fuera menos abrasador que el desprecio que había soportado toda su vida. A su lado, algunos de los antiguos compañeros. Eufrasia, una mujer sabia que había leído la Biblia en voz alta para otros. Bartolomé, un noble que había financiado la impresión clandestina de textos luteranos. Todos, con los ojos elevados, todos callados, todos con la marca del miedo y también de la dignidad. Las autoridades eclesiásticas proclamaron los delitos, que eran lectura prohibida, negación del culto a la Virgen, rechazo de la confesión obligatoria y herejía formal. Un fraile se acercó a Cipriano por última vez. Le suplicó que se retractara, que aceptara los dogmas de la Iglesia, que bastaba una palabra suya para salvar su vida. Cipriano cerró los ojos. Intentó recordar a su madre, a la que nunca conoció, a su padre, cuya dureza lo convirtió en un buscador, a su abuela, a Gracián, a las reuniones en casas humildes donde leían juntos, donde creían y podían creer sin que nadie les impusiera nada. Y comprendió entonces que su camino, aunque trágico, era limpio. No habló, tampoco se arrodilló. Sabía que su muerte no cambiaría el mundo, pero quizás alguien, algún día, entendería por qué no había mentido. El verdugo ató entonces su cuerpo al poste. La leña estaba empapada en resina. Cuando el fuego comenzó a subir, una brisa cálida recorrió la plaza como si el aire mismo temblara. Los gritos del público se mezclaban con rezos, pero también con un silencio inquieto, porque no todos celebraban. Algunos, en lo más profundo, se preguntaban si los herejes no eran, en realidad, los únicos verdaderamente fieles. La llama lo consumió lentamente, y en ese fuego se apagó una voz libre, una mente limpia, una conciencia que no se doblegó. Cipriano Salcedo no dejó herederos, ni escuela, ni estatua, pero sí dejó un ejemplo. Porque su muerte marcó el final de una esperanza, la de la fe sin cadenas, porque en la hoguera no solo ardió un hombre,
abrió también la posibilidad de encontrar gente más tolerante, más espiritual, menos obediente a la fuerza. Ese día no murió un criminal sin un alma que eligió pensar por sí misma, en un tiempo que solo aceptaba el sometimiento. Y esta novela nos recuerda que hubo un tiempo en que dudar era delito y pensar una forma de morir, porque Cipriano Salcedo no fue un revolucionario armado, fue un hombre bueno, sensible y creyente. Su tragedia fue vivir en un mundo donde la bondad sin obediencia se castigaba con fuego. Por eso, la frase de Cipriano era: la fe impuesta no es fe, es sometimiento. Que tengas un feliz día.